Ahora aprenderemos el tema de distribución de probabilidad hipergeométrica. Este tipo de distribución está estrechamente relacionada con la distribución binomial, pero difieren en dos puntos. El primero de ellos es que en la distribución hipergeométrica los ensayos no son independientes. Y el segundo punto en el que difieren es que la probabilidad de éxito varía de ensayo a ensayo. La función de probabilidad hipergeométrica se usa para calcular la probabilidad de que en una muestra aleatoria de n elementos seleccionados sin reemplazo se tengan x éxitos en n-x fracasos. Como anteriormente en los demás temas de probabilidad que hemos aprendido, existe una función de probabilidad hipergeométrica que nos indica lo siguiente: f de x es igual a r combinaciones de x por n menos r combinaciones de n-x dividido n combinaciones de n, en donde f de x significa la probabilidad de x éxitos en n ensayos. La n minúscula significa el número de ensayos, es decir, la cantidad de elementos seleccionados, u otra forma de decirlo es que la n minúscula va a representar a la muestra, es decir, una parte del total de elementos. La n mayúscula es el número de elementos en la población o el total de elementos de los cuales esté hablando en un determinado problema. La r significa el número de elementos en la población considerados como éxitos. Y la x significa el número de elementos de los cuales se quiere saber la probabilidad. Para aprender a emplear la función de probabilidad hipergeométrica vamos a calcular o vamos a emplear dicha función en el siguiente ejemplo. Una empresa fabrica fusibles que empaca en cajas de 12 unidades cada una. Asuma que un inspector selecciona al azar 3 de los 12 fusibles de una caja para inspeccionarlos. Si la caja contiene exactamente 5 fusibles defectuosos, pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre que uno de los 3 fusibles está defectuoso? Entonces, en este caso, previamente tenemos que ubicar los datos. De acuerdo a la función de probabilidad hipergeométrica, tenemos que identificar el valor de 4 variables, que son la n mayúscula, la n minúscula, la r y la x. Eso de acuerdo a nuestra función de probabilidad hipergeométrica. ¿Cómo vamos a determinar esos valores? Bueno, pues eso va a ser leyendo detenidamente el problema para poder establecer qué valor le corresponde a cada una de esas variables. Recordemos que la n mayúscula hace referencia al total de elementos de los cuales se esté hablando. En este caso, si leemos detenidamente el problema, dice que en la empresa se fabrican fusibles que empacan en cajas de 12 unidades. En este caso, entonces, el total del cual estamos hablando son 12 unidades y por lo tanto la n mayúscula equivale a un valor de 12. En el caso de la n minúscula, recordemos que hace referencia a la muestra, es decir, a una parte del total de elementos. En otras palabras, son los elementos que se van a seleccionar del total, que ya sabemos que son 12. Bueno, si leemos, en este caso dice: asuma que un inspector selecciona, aquí está la palabra clave, va a seleccionar, o sea, va a extraer 3 de los 12 fusibles de una caja. Entonces va a seleccionar 3, por lo tanto la n minúscula equivale a 3 porque son los elementos seleccionados, o sea, la muestra, una parte de esos 12. La otra variable a identificar es la r. Recordemos que la r hace referencia al número de elementos que representan éxito. En este caso hay que tener bastante cuidado y vamos a relacionarlo de una vez. Para poder establecer el valor de r y el valor de x, nos vamos a ir directamente a la pregunta. En la pregunta dice cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre que uno de los 3 fusibles está defectuoso. Entonces quieren saber la probabilidad de que un fusible esté defectuoso. Y como x hace referencia al número de elementos de los cuales se quiere saber la probabilidad, entonces la x en este caso valdría 1 porque quieren saber la probabilidad de que un fusible esté defectuoso. Ahora, ¿cómo vamos a identificar el valor de r? Como sabemos que r representa el número de elementos que representan el éxito, entonces en este caso nos vamos a basar en la característica de acuerdo a la pregunta que nos hacen. En la pregunta dice la probabilidad de que el inspector encuentre que uno de los 3 fusibles está defectuoso.
defectuoso, entonces nos tenemos que basar en el número de fusibles defectuosos, porque en la pregunta nos está haciendo referencia a esa característica de que estén defectuosos. Si leemos bien el problema, dice: si la caja contiene exactamente 5 fusibles defectuosos, entonces R tendría que tener un valor de 5. ¿Por qué? Porque esos 5 fusibles representan a la característica en la cual nos vamos a basar por la pregunta que están haciendo. Entonces vamos a buscar los fusibles defectuosos, que son 5 en este caso. Habiendo identificado todos estos valores, podemos sustituirlos en la función de probabilidad hipergeométrica y determinamos de esa manera la probabilidad de que un fusible esté defectuoso. De manera que recordemos que en la función de probabilidad va de esta manera: R combinaciones de X multiplicada por N menos R combinaciones de N menos X, dividido eso entre N combinaciones de N. Si sustituimos los valores, quedaría de la manera siguiente: R equivale a 5, por lo tanto sería 5 combinaciones de X, que vale 1, multiplicado por N menos R, la N mayúscula vale 12, la R vale 5, entonces 12 menos 5, combinaciones de N menos X, N minúscula vale 3, X vale 1, entonces sería 3 menos 1, y todo eso dividido N mayúscula que vale 12, combinaciones de N minúscula que vale 3. Todo esto lo vamos a operar, las restas de acá, y al final nos quedaría de la manera siguiente: 5 combinaciones de 1 por 12 menos 5 nos da un valor de 7 y 3 menos 1 nos da un valor de 12. Entonces sería 5 combinaciones de 1 multiplicadas por 7 combinaciones de 2 dividido entre 12 combinaciones de 3. Esto sería igual a, acá nos damos cuenta que la función es igual a, ya tenemos el resultado, 0.4773. Pero ¿cómo llegamos a ese resultado? Sencillo, lo ingresamos en la calculadora de la manera siguiente. Recordemos que acá esta simbología es para combinaciones. Entonces en este caso sería, abrimos paréntesis, 5 combinaciones de 1, entonces 5. Recordemos que la tecla de combinaciones es esta, 5 combinaciones de 1, multiplicado por 7 combinaciones de 2. Presionamos igual y eso lo vamos a dividir entre 12 combinaciones de 3. Presionamos igual y nos queda un resultado de 0.4773, que es la probabilidad de que se encuentre exactamente un fusible defectuoso. Ahora, suponga que desea conocer la probabilidad de hallar por lo menos un fusible defectuoso. ¿Cómo tendríamos que realizar ese cálculo? Bueno, nuevamente vamos a los datos. Esto se basa en el problema anterior. Entonces los datos para la N mayúscula, es decir, para el total, seguiría siendo 12. Para el número de elementos seleccionados seguirían siendo 3. La probabilidad, los elementos que representan el éxito seguirían siendo 5, porque se sigue basando en la misma característica, que sean defectuosos. Pero ahora el valor de X va a cambiar. Anteriormente era 1 porque se quería saber la probabilidad de un fusible defectuoso. Y ahora se quiere hallar la probabilidad de por lo menos 1. Por lo menos 1 significa que mínimo puede ser 1, pero que pueden ser más. Entonces, una forma de poder establecer esto sería sumar las probabilidades para un fusible defectuoso, para 2 fusibles defectuosos o para 3 fusibles defectuosos. ¿Por qué sumar estas 3? Porque dice por lo menos 1 y recordemos que tenemos una muestra de 3. Entonces mínimo puede ser 1, pero podrían ser 2 o podrían ser los 3 que estén defectuosos. Eso de acuerdo a la muestra. Pero la otra forma más sencilla de calcularlo es determinar la probabilidad de que ningún fusible esté defectuoso y a 1 restarle esa probabilidad. Eso sería lo más sencillo de realizar en este caso y por lo tanto por eso acá aparece que X es igual a 0. Porque vamos a hallar la probabilidad de que ningún fusible esté defectuoso antes y luego a 1 le vamos a quitar o a restar esa probabilidad. Entonces X va o equivale a 0 en este caso, y sustituyendo nos quedaría de la manera siguiente: 5 combinaciones de 0 multiplicado por 12 menos 5 combinaciones de 3 menos 0 dividido 12 combinaciones de 3. Al momento de efectuar la resta nos quedarían 5 combinaciones de 0 multiplicadas por 12 menos 5 da 7, 3 menos 0 da 3, dividido 12 combinaciones de 3. Si hacemos eso en la calculadora nos tendría que quedar un resultado de 0.1591. Pero vamos a corroborarlo, entonces sería en la calculadora, abrimos paréntesis,
5 combinaciones de 0, entonces sería 5, presionamos la tecla de combinaciones de 0, cerramos paréntesis, multiplicado por, abrimos paréntesis, 7 combinaciones de 3, en este caso sería entonces 7 combinaciones de 3, cerramos paréntesis, presionamos igual, dividido, abrimos paréntesis, 12 combinaciones de 3, en este caso entonces sería 12 combinaciones de 3. Cerramos paréntesis, presionamos igual y obtenemos el resultado que es equivalente a 0.1591. Esta sería la probabilidad de que ningún fusible esté defectuoso. Pero esa no era la pregunta era la probabilidad de hallar por lo menos un fusible defectuoso. Ya expliqué previamente que el por lo menos significa que mínimo 1, pero que podrían ser más. Podrían ser hasta un total de 3 de acuerdo a la muestra, o sea... en otras palabras, hubiéramos tenido que determinar la probabilidad de un fusible defectuoso, de 2, de 3 y sumarlas para poder determinar esa probabilidad. Pero la otra forma de hacerlo era determinar la probabilidad para ningún fusible defectuoso, que es esta, y al total en probabilidad, que equivale a 1, restarle o quitarle esa probabilidad de ningún fusible defectuoso y nos quedaría exactamente lo mismo que sumar la probabilidad de 1, 2 y 3. Entonces acá esto era lo más sencillo de hacer. Entonces restamos 1 menos 0.1591 y eso nos da un resultado de 0.8409. Que eso lo que representa es la probabilidad de por lo menos un fusible defectuoso. Bien, ahora vamos con el ejemplo número 2. Dice: si se extraen 8 canicas sin reemplazo de una urna que contiene 9 azules y 3 negras, encontrar la probabilidad de que haya 6 canicas azules dentro de las 8 que se extrajeron. Entonces, como dije en el ejemplo anterior, lo primero es identificar o encontrar los valores para las diferentes variables de nuestra función de probabilidad hipergeométrica, que es esta. Entonces tenemos que determinar los valores de n mayúscula, de n minúscula, de r y de x. De acuerdo a lo que dice en el problema, tenemos que se extraen 8 canicas de una urna que contiene 9 azules y 3 negras. Entonces quiere decir que en esa urna en total habían 12 canicas. ¿Por qué 12? Porque si habían 9 azules y 3 negras y sumamos estos dos valores, 9 más 3, nos da un total de 12 canicas dentro de la urna. Entonces la n mayúscula equivale a 12. ¿A cuánto equivale la n minúscula? Recordemos que la n minúscula significa o representa a la muestra, es decir, al número de elementos que se seleccionan del total. En este caso dice que se extraen 8 canicas, por lo tanto la muestra o la n minúscula equivaldría a un valor de 8. Ahora, el valor de r en este caso, r recordemos que representa el número de elementos con éxito. Entonces, ¿cómo vamos a establecer qué valor va a representar al éxito? Eso se basa en la pregunta. En este caso dice encontrar la probabilidad de que haya 6 canicas azules dentro de las 8 que se extrajeron. Prácticamente aquí está la palabra clave. Se está basando en las canicas azules. Entonces la R tendría que ser el número de canicas azules dentro de estas 12. Y si nos damos cuenta, dentro de esas 12 hay 9 canicas azules. Por lo tanto, para este problema, como se está basando en las canicas azules, vamos a tomar el número 9 como el valor que representa a los éxitos. Ahora, X es el número para el cual se quiere saber la probabilidad. En este caso nos dice acá encontrar la probabilidad de que haya 6 canicas azules. Entonces la X equivale a 6. Habiendo identificado esos valores, que prácticamente es la parte más difícil, simplemente vamos a sustituirlos y vamos a encontrar la probabilidad entonces de que haya 6 canicas azules dentro de esas 8 extraídas. Sustituimos y nos quedaría de la manera siguiente: 9 combinaciones de 6 por 12 menos 9 combinaciones de 8 menos 6 dividido 12 combinaciones de 8. Al hacer las restas de acá nos quedaría 9 combinaciones de 6 por 3 combinaciones de 2 dividido 12 combinaciones de 8. Si ingresamos eso en la calculadora nos va a dar un resultado de 0.5091, que esto sería la probabilidad de que haya 6 canicas azules dentro de esas 8 extraídas. Pero lo vamos a corroborar con la calculadora. Sería de la manera siguiente: abrimos paréntesis,
9 combinaciones de 6, cerramos paréntesis, multiplicado por 3 combinaciones de 2, cerramos paréntesis, presionamos igual, eso dividido 12 combinaciones de 8, cerramos paréntesis, presionamos igual y ahí está el resultado. 0.5091, que es lo que tendría que dar de resultado. Ahora, dice, de acuerdo a los datos anteriores, ¿cuál es la probabilidad de que haya una canica negra dentro de las 8 que se extrajeron? Esto se basa en el problema anterior. Entonces, la N mayúscula va a seguir siendo 12 porque son 12 canicas las que tenemos en total. La N minúscula va a seguir siendo 8 porque en este caso siguen siendo 8 las que se extrajeron. La R en este caso va a cambiar. Recordemos que en el anterior la R equivalía a 9. ¿Pero por qué? Porque en la pregunta decía la probabilidad de que haya 6 canicas azules. Entonces la R depende de la característica de la cual me están haciendo la pregunta. En este caso la característica eran canicas de color azul. Por lo tanto la R adoptó el valor del número de canicas azules que había en el problema, que eran 9. Por eso fue que la R era acá 9. Y 6 porque me estaban preguntando la probabilidad para 6. En este caso van a cambiar los valores de R y X. ¿Por qué? Porque me está diciendo la probabilidad de que haya una canica de color negro, una canica negra. Entonces la característica ahora es que la canica debe ser de color negro. Por lo tanto, la R tendría que adoptar el valor del número de canicas negras que hay en total acá. Y nos están informando que son 3 canicas negras. Entonces, la R en este caso tendrá un valor de 3 porque son 3 las canicas de este color que nos están informando en el problema. La X tendría un valor de 1 porque me está preguntando la probabilidad de que haya una canica negra, entonces de una canica. Habiendo identificado esos valores, los sustituimos en nuestra función, nos quedaría de la manera siguiente: 3 combinaciones de 1 multiplicado por 12 menos 3 combinaciones de 8 menos 1 dividido 12 combinaciones de 8. Al efectuar la resta nos quedaría de la manera siguiente: 3 combinaciones de 1 multiplicado por 9 combinaciones de 7 dividido 12 combinaciones de 8. El resultado final sería una probabilidad de 0.2182, que esa sería la probabilidad de que haya una canica negra dentro de las 8 que se extrajeron. Eso lo vamos a comprobar en la calculadora. Sería de la manera siguiente: abrimos paréntesis, 3 combinaciones de 1, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, 9 combinaciones de 7, entonces acá 9 combinaciones de 7, cerramos paréntesis, presionamos igual, eso dividido 12 combinaciones de 8, entonces acá ingresamos 12 combinaciones de 8, cerramos paréntesis, presionamos igual y nos da un resultado de 0.2182. En este caso todos los problemas los trabajamos dejando la respuesta con 4 decimales. ¿De acuerdo? Entonces únicamente hay que tener bastante cuidado en leer bien el problema para poder identificar todos estos valores. Prácticamente esto es lo difícil: identificar los valores de N mayúscula o del total de datos, de la N minúscula o muestra, de la R o el número de elementos que representan éxito, y de la X, que es el número de elementos para los cuales preguntan la probabilidad. Si no tenemos problema en identificar estos valores, pues acá la parte ya numérica o la parte operatoria es un tanto más sencilla, pero esto es lo que puede causar dificultad. Entonces, ojo con poder leer bien para identificar los valores que le corresponden a cada una de estas variables.